Ok, en este video validaremos a través de JavaCC la estructura de un ciclo para de MATLAB, siguiendo las siguientes restricciones. La estructura debe ser parecida a esta: un para, la palabra for, una variable, esa variable debe ser una asignación y debe tener un incremento, un valor final. También debe tener un fin y en medio deben estar todas las sentencias posibles que querramos. O un vector que se le debe asignar un valor inicial, un incremento, un valor final. La palabra para la variable le asigna el vector la serie de sentencias que queremos que se ejecuten y la palabra final, fin o en. Aquí existen una serie de restricciones que debemos de tener en cuenta al momento de crear nuestro analizador sintáctico. La secuencia es una expresión aritmética con los operadores suma, resta, multiplicación y división. Puede llevar variables o constantes. Las variables empiezan en letra y pueden ir seguidos de letras, dígitos y guiones bajos. Los guiones bajos no pueden ir seguidos. Los constantes pueden ser entero o decimal. El valor inicial es un entero, el incremento es un entero, el valor final puede ser un entero o una variable. Nos vamos a JavaCC. Siguiéndonos de la estructura básica del JavaCC, pues tenemos nuestra lista de opciones, nuestro parser begin y parser end, en el cual tenemos nuestra clase que tiene un método principal, el cual crea un objeto de nuestra clase, ver aquí, un objeto de nuestra clase, y de ese objeto llama el método gramática, y nuestro método gramática va a ser nuestro método principal, que va a ser la validación de la estructura for. En skip pues ponemos que no tenga en cuenta los espacios, las tabulaciones y los retornos de carro. Los tokens privados son el lenguaje. Pues aquí en lenguaje tendremos que la letra de la A, la Z minúscula y de la Z mayúscula, los dos van del 0 al 9. Los guiones son solo guiones bajos los que nos permiten. El signo, más o menos, estos son los signos del entero o del decimal, no los operadores aritméticos. Y el separador, que puede ser punto y coma. Los tokens públicos, que son los que vamos a utilizar al final, pues ya los tenemos acá declarados y tienen las expresiones regulares que validan lo del entero, el decimal y la variable. En el caso del entero, si queremos declarar un entero negativo o positivo con el signo explícitamente, es obligatorio que le declaremos que en medio de paréntesis, declaramos el signo y el dígito, cualquier combinación posible que se pueda entre los dígitos. Un ejemplo sería en caso de que declaremos o que no vayamos a necesitar declarar el signo, pues solo declaramos cualquier combinación posible de los dígitos sin los paréntesis y sin el signo. Este sería un ejemplo. Para los decimales es parecido. Si lo vamos a declarar con signo, pues obligatoriamente lo tenemos que poner entre paréntesis, escribir el signo, cualquier combinación de dígitos que puede ser vacía porque una calculadora reconocería esto aquí sin nada y él supondría que es un 0. O sea, ese puede ir vacío, ese dígito de ahí. El separador, velo aquí, o punto o la coma, cualquier combinación posible de dígitos que tengamos, velo ahí. Si queremos declararlo sin signo, pues sería lo mismo. Borramos el signo y los paréntesis y sería válido declararlo así. O también cualquier combinación posible de dígitos acá adelante, separado, y la otra combinación de dígitos diferente acá al final.
también es posible declararlo así, según nuestra expresión regular: entero, decimal, entero. Ahora las variables. Las variables nos pedían que las variables comenzaran con letras, que podían ser seguidas de letras, dígitos o guiones bajos, pero los guiones bajos no podían ir seguidos. Nuestra expresión regular dice que comienza en letra. Esto lo vamos a omitir por un momento, ya se los explico. Y todo esto, la letra, puede ir seguida de cualquier combinación de letras o dígitos. Para validar la parte de que los guiones bajos no puedan ir seguidos conjuntamente, pues agregamos una letra, y cuando agregamos una letra ponemos un dígito, o si agregamos un dígito, agregamos una letra, y cuando ponemos una letra ponemos un guión, y si ponemos un dígito pues también ponemos un guión. Esto haría que las expresiones válidas fueran de este estilo. A sería una expresión válida porque tiene la cerradura de Kleene de 0 o más casos. También sería, esta sería una expresión válida, esta sería una expresión válida, esta sería otra expresión válida, esta sería otra expresión válida. Todas estas serían cadenas válidas para lo que nos piden en el PDF, pero esta cadena en nuestra expresión regular, sin tener esto en cuenta, no sería válida, porque estaríamos diciendo que comenzaríamos con letras, que estamos comenzando en letras, y lo que seguiría sería un guión bajo, pero como esto no estaría, si buscamos acá, nunca comienza con guión bajo, siempre hay una letra, guión bajo, un dígito, guión bajo. Entonces agregamos el guión bajo seguido de la letra con el carácter de incógnita, que quiere decir que puede estar o no estar, y con eso validamos de que esta cadena sea posible. Y ya esto de combinaciones se dan en la expresión regular de las variables, y es posible darlo. Para validar las palabras privadas de nuestro lenguaje o las palabras del sistema, que nos toquen para cada una de ellas. El para, pues un for. Las palabras reservadas es como se conoce. Para las palabras reservadas, el para, un for. El fin del para, pues un end. Y la palabra vector. He elegido la palabra vector porque en el PDF no nos aclaran vector qué características pueda tener, entonces debe ser la misma. Entonces por eso la palabra vector, y el igual. Si todas estas sentencias son declaradas al final, en vez de declararlas ahí, son declaradas acá, se mandaría error. ¿Por qué? La palabra for como tal entraría dentro de las características de variable, porque comienza en letra y puede ir seguido de letras, de combinaciones de letras, o sea que entra en esta característica, y la palabra fin y la palabra todo. Por eso es importante declarar las palabras reservadas al principio. Con eso JavaCC tendrá en cuenta que primero tienen que ver si son palabras reservadas, y después ya ahí sí validar de que sean variables. Seguimos con la sentencia. La sentencia dice que son expresiones aritméticas. Como son expresiones aritméticas, deberían ir asignadas a una variable, no en el. Entonces aquí tenemos GIC, la gramática independiente de contexto de nuestra asignación. O produce el signo por la suma o la resta. K produce la multiplicación o la división.
no produce un número entero, o un decimal, o una variable, o nos va a producir E. E produce T concatenado con O, acá, con T, acá, y E a él mismo. O produce vacío. T produce AF, que puede ser un entero, decimal o variable. Produce acá una multiplicación o división, produce AF, un entero, otra vez, todo esto, y produce AT a él mismo. En el caso que sean cientos de multiplicaciones y aquí que sean cientos de sumas. O vacío, para terminar la recurrencia. Y este es nuestra gráfica independiente de contexto para lo que es la asignación. Al final, una variable se le asigna de esta manera: variable igual la expresión que tengamos, cualquier expresión. Para crear recurrencias en JavaCC, pues la vamos a crear a través de métodos. Los métodos los declaramos así: void, el nombre del método, paréntesis, 2 puntos, todo esto es obligatorio, y en medio de estos paréntesis creamos el código que queremos que ellos generen. El operador de multiplicación y división pues va a generar un operador de multiplicación y división, cualquiera de los dos. El operador de suma y resta o va a generar una suma o va a generar una resta. Factor pues nos va a generar o un entero o un decimal o una variable o una expresión entre paréntesis. Esta expresión nos va a generar un término, un operador de suma o resta y otro término, con cerradura de Klein de 0 más casos, o sea que puede ir seguida de muchas sumas, o no puede haber, o puede que no haya sumas, sino que lo que sigan sea multiplicaciones. Entonces se puede generar el término, entra acá, genera un factor, que es un número entero, un operador de multiplicación o división, el que sea, y genera el otro factor. Y listo. La asignación, pues como les había comentado, una variable, el igual, que lo teníamos declarado, y el método de expresión lo llamamos, que es el que valida toda la expresión que tengamos ahí. Para validar la estructura for, pues la estructura for no era más que la palabra para, una variable a la cual le asignamos igual. El primer valor, el valor inicial era un entero, 2 puntos. El segundo valor era el incremento, otro entero, 2 puntos después. Y el valor final era una variable o un entero. Aquí, donde lo declaramos, variable o entero. Hoy lo he declarado como fin de línea, un enter. Eso quiere decir que que la estructura para variable igual entero, 2 puntos enteros, 2 puntos variables, para poder ser válida al final tiene que dar un enter y escribir las sentencias y las siguientes líneas de abajo. El para tiene su respectivo fin para, y en medio de los dos existen las asignaciones, que es el método que se encarga de guardar en las variables todas las expresiones, concatenado con un fin de línea. Eso quiere decir que cada una línea diferente y una cerradura de Klein de 0 más casos. Eso quiere decir puede haber asignaciones dentro de nuestro para o no pueden haber asignaciones de nuestro para. Un para sin nada dentro es un para válido en cualquier lenguaje de programación. Para validar la estructura for, pues con el vector, la vector igual, un entero, 2 puntos, otro entero, 2 puntos, una variable, otro entero, y el fin de línea. Y lo mismo que en la anterior validación del para, el sin para, la variable, igual. Aquí
ponemos el vector que y un fin de línea y todas las asignaciones posibles, línea tras línea. Al final, nuestro método principal lo que va a validar es que sea una estructura para con vector o que sea una estructura para normal. Cuando él llegue al final, nos va a imprimir, si todo ha salido bien, nos va a imprimir el mensaje cadena correctamente. Si no, va a mandar unos errores. Guardamos y probamos. Ubicamos nuestro programa en JavaCC. Ok, aquí está nuestro programa en JavaCC. Expresión.jj, expresión.jj. Lo compilamos. Vemos que no aparece ningún error, todo ha sido generado correctamente. Lo compilamos ahora con Java. No nos ha mandado ningún error. Creamos un archivo de prueba, mira aquí, donde tengamos toda la prueba que queramos hacer. Vamos a guardarlo ahí en el mismo directorio, taller 6, guardar. Guardamos y ahora vamos a ejecutar y a probar que esta estructura del para esté bien. En teoría debería estar mal porque falta el para, las asignaciones, etcétera, etcétera. Vamos a validar. Ya. Y efectivamente nos dice que esperaba la palabra reservada para. Pero ahora lo hacemos for variable igual vector, guardamos, ejecutamos nuevamente y nos dice que la cadena ha sido validada correctamente. Pues ya acabamos de validar una estructura para en JavaCC.